para elevar esto a los niveles respectivos, de modo que se considere de una manera más masiva el uso de la ozonoterapia para el paciente que tiene retinosis pigmentaria. Nosotros no queremos dar pasos en falso de incorporar una tecnología que los directivos respectivos en un momento dado del Ministerio de Salud, en este caso el ministro Ventura y su equipo de viceministros, decidan, particularmente el de Recursos de Salud, sin que nosotros le garanticemos que tiene todo el aval científico y todas las pruebas de evidencia tipo A para incorporarlo como una alternativa más. No hacerlo así sería traicionar la razón por la cual equipos técnicos como el de salud visual que dirige el doctor Israel Bermúdez y el mío que dirige el de la Dirección de Salud Integral para las Personas con Discapacidad, estaríamos haciendo a ese equipo de directivas que supone en nosotros su respaldo técnico para que esto no vaya a ser posteriormente criticado por los que siempre están detrás de los que hacen para luego criticar. Los que hacen son los que son criticados, los que no hacen no los critican. Pero como lo que hacemos, también tenemos que cuidar que no nos hagan críticas valederas. Por eso estamos blindando todo esto antes de elevárselo, en el caso de Israel, a la viceministra Claudia Morón y en el caso mío a la viceministra Asia Villegas, para que ambos viceministros a su vez hablen con el viceministro Henry Hernández, que es el de Recursos de Salud, y finalmente se ha elevado a el ministro Ventura. Esos son los pasos. Nosotros queremos, y por eso le hemos invitado, conocer toda la experiencia que ustedes tienen y en la materia, para apoyarnos en ustedes y seguir avanzando en el camino de poner una nueva alternativa de manera masiva, en manos de los pacientes. Este pues es el objetivo de la reunión. Y esta es la manera como nosotros estamos celebrando y homenajeando el Día de la Retinosis Pigmentaria. Es decir, en vez de hacer a lo mejor un acto público, con media por delante, lo que estamos haciendo es un acto más científico, que seguramente es menos estridente, pero a lo mejor de mayor impacto. Eso así es como lo estamos celebrando, entre poquitos. Y le damos las gracias pues en primer lugar a la Asociación de Retinosis Pigmentaria, que ha sido en este caso el líder empujando esta tarea desde el momento en que nosotros le dijimos, sí, vamos a escuchar, vamos a ver si esa tecnología la podemos poner en manos de la gente, etc. Por eso primero quiero agradecerle a la presidenta y su hermana que bien la representa de la Asociación de Retinosis Pigmentaria, así como a su hijo, 3 miembros de un grupo familiar que se han montado sobre sus hombros el que las personas con retinosis pigmentaria tengan cada vez más a su alcance tecnologías y alternativas eficaces. En segundo lugar, tengo que decirlo a Yubali, que es de la coordinación PASDI de Visual, que ha hecho una extraordinaria alianza con la Asociación de Retinosis Pigmentaria. Y en tercer lugar, cuando hablo de Yubali, obviamente que hablo también de Norali, de Jamie, quienes desde el Instituto de Rehabilitación Médica es el centro de capacitación, fundamentalmente en el área. De manera que cuando hablo de Yubali, hablo también de Norali y de Jamie, quienes están presentes también en la reunión de hoy. Y luego a Israel Bermúdez, quien es parte fundamental desde hace muchos años del programa de salud visual, desde hace algunos años su coordinador nacional, y que también con quien nos hemos encontrado en términos de alianza institucional, porque en términos de amistad hace rato la tenemos, pero aquí va más allá de la amistad, esto es un trabajo institucional, y hemos podido pues articularnos, yo creo que adecuada y correctamente para avanzar en esta área. Ellos tres, en principio y fundamentalmente. Luego quiero agradecerle a quienes desde Bolívar se han trasladado aquí, como Santorio, como Jordi, como Beatriz, para que nos ayuden en esto. Cuando hablo también de Israel, hablo de Yoliver, su mano derecha, izquierda, brazo, pierna, sus ojos. Obviamente,
esto está enmarcado en el tema de derechos humanos. Esto lo hacemos no como una dádiva para las personas con discapacidad visual, es porque es un derecho de las personas con discapacidad visual. Y en ese sentido, Yolanda de Prince, que también está en la reunión, está, dado que es dentro del programa la que más vela porque que todo esté permeado por la filosofía y por el espíritu de los derechos humanos dentro del programa. Y ella es la que nos vigila y al mismo tiempo nos dice aquí no lo estamos haciendo sino por derechos humanos. Entonces también agradecido a ella por estar presente. Luego al equipo de comunicación del propio padre, en manos de Doris, quien le está dando, Doris Vilibe, quien le está dando el matiz comunicacional a este pequeño trabajo que estamos haciendo aquí. Y finalmente, como esto es educación, como esto es formación y lo queremos escalar a mayor, está aquí con nosotros Libe, para, en representación de la Dirección General de Investigación y Educación del Ministerio de Salud, también copartícipe con nosotros en la misma jefatura del Viceministerio de Salud Integral, para darle a esto otra trascendencia. Y no simplemente una reunión de pequeños, sino que vaya más allá. Y esa es la tarea de Libe aquí, agradecido a Libe porque esté presente, porque saque tiempo en medio de las cantidades de tareas cada vez más que tenemos y que nos agobian a veces hasta el extremo de la parálisis. Así pues que esos son los que estamos aquí. Vamos a empezar a conversar. Yo voy a ausentarme muy brevemente por un llamado que me está haciendo la viceministra. Voy, atiéndase a ver cuál es la tarea que me va a poner. Yo cada vez que voy para allá salgo muy asustado ya. Para luego volverme a estar participando con ustedes en el resto de la actividad. Obviamente está el grupo técnico que fundamentalmente debe estar. Yo no haría falta en el caso de que no llegue, pero quiero estar. Así que estaré apenas sepan cuál es el tareón que me van a poder hacer. Entre tanto, vamos a comenzar a rodar la palabra. Yo no sé si a Israel, yo pienso que Israel como salud visual debe decirnos algunas cosas. Hay que cortarlo, ¿sabes? No lo dejen que hablen. Para luego y empezar con José Antonio y entrar a la materia. Israel. Sí, no, solamente agradecer realmente, como ya tú hiciste la expresión, a nuestros colegas que están acá para brindarnos la parte científica. Precisamente a través de nuestra dirección de investigación y docencia, nosotros necesitamos demostrar, como ya lo dijo muy bien Nixon, que hay una evidencia científica que nos va a permitir a nosotros luego establecer esto como una política pública. Y como es una política pública, nosotros también estamos muy interesados en que se puedan incorporar nuestros médicos a los servicios públicos, sin menospreciar nuestros servicios privados, que también ayudan muchísimo, son excelentes, las fundaciones, las ONGs, todos están bienvenidos. Pero nuestro trabajo, como ustedes lo comprenderán, dentro del Ministerio, es fortalecer el sistema público. Por eso le queremos agradecer que están ustedes con su conocimiento, pero a la vez queremos también estimularlos a que se unan con nosotros algunas horas, por lo menos, a que les pidan a sus colegas allá del Estado Bolívar, especialmente, que se puedan unir a estos proyectos y podamos trabajar en el sistema público, que es donde están nuestra población de menos recursos y son a los que debemos, como lo dijo excelentemente mi compañero y amigo, por un tema de derecho, no por un tema de bondad, de altruismo, no, son derechos que le corresponden como venezolanos y venezolanas. Eso era todo lo que quería decir, porque ya te lo dije todo. Gracias. Logramos que no se quede nada. José Antonio, entonces ahora tú conversas tu experiencia y yo pienso que el sistema tiene que ser José Antonio habla y José Antonio habla y inmediatamente los demás intervienen si tienen dudas. Es más un conversatorio. Adelante. Sí, bueno, buenos días. Un gran gusto estar con ustedes acá. Gracias a su live, de verdad que nos conocimos hace un poco más de un año en Anzoátegui en los cursos, las reuniones de la doctora Beatriz. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Es importante, ¿no? Porque, bueno, Israel sabe cómo es la formación de uno en los posgrados de oftalmología. La retinosis pigmentaria es un pedacito de todo un universo de patologías que causan discapacidad visual.
De hecho, la formación que uno tiene a nivel de posgrado es netamente teórica. Cuando uno tiene la suerte de ver un paciente con la patología, porque algunos colegas ni siquiera nunca han visto uno, pues uno sabe, oye, una retinosis pigmentaria por las características que uno observa en el ojo, en la retina del paciente. Pero nos quedamos cortísimos, porque lo que a uno le dijeron en los posgrados, lo que están en los libros, que es una enfermedad incurable, que le ponemos vitamina A al paciente en dosis altas y a ver qué pasa. O sea, hay una serie de cosas, hay mitos, hay leyendas urbanas, hay de todo detrás de eso. Nosotros tenemos ya un poco más de 15 años trabajando, mi esposa y yo, la doctora Calderón, en Puerto Ordaz, como oftalmólogo. Ella tuvo una experiencia en el Seguro Social en Ciudad Bolívar, ambos trabajamos luego en Misión Milagro un tiempo, cuando comenzó allá en el estado Bolívar la Misión Milagro. Y bueno, y con todo lo que teníamos de cada uno de nuestros hospitales de aquí de Caracas, yo me formé en el Universitario y en el Pérez Carreño, entonces siempre tuvimos inquietud por todo lo que son la parte adyacente a la medicina tradicional que uno conoce, a la cirugía, a la medicina que uno le enseña. Y ella comenzó primero a ahondar en las medicinas complementarias. Tiene cursos en medicina antienvejecimiento, cursos de ozonoterapia. Luego yo me incorporé a esa línea de estudios, de trabajo, ¿verdad? Y poco a poco es que nos hemos ido metiendo en la medicina regenerativa, que eso es lo que abarca todo ese conjunto de alternativas terapéuticas que hoy en día uno utiliza. Células madre, ozonoterapia, terapia neural, magnetoterapia, homeopatía, una serie de cosas, ¿verdad?, que estamos nosotros aprendiendo, ya tenemos unos 5 años en esto, y que estamos incorporando a nuestra práctica, porque nos hemos dado cuenta que ahí es donde está la base, la raíz de los problemas de nuestros pacientes, los problemas del ojo, ¿ves? Y nos hemos dado cuenta además que controlando la patología en general, el problema oftalmológico tiene un mejor pronóstico. Así es que llegamos nosotros a esto. Conocimos a Zulay en una reunión del Congreso de India allá en Lechería, y pobrecita, pues ella le damos de verdad sus méritos, sus créditos por el gran trabajo, el esfuerzo sobrehumano que hace, sin tener recursos, sin tener profesionales que los apoyen, están ahí. Y bueno, por eso estamos acá, gracias a la invitación de ella. Entonces, ¿qué sucede? Pues, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre No perderme mucho, me voy de una vez para que llegue, para venir de una vez. Entonces, esto es una revisión sobre lo que es la enfermedad, nuestra experiencia que tenemos tratando pacientes allá en nuestra zona, y queremos traerles, pues, no les voy a abrumar con tantos detalles técnicos, ya que hay algunas cosas que vamos a ir obviando para que sea todo más claro. Entonces, la retinosis pigmentaria, o RP, como está descrita en la literatura. Estas son las preguntas que se hacen los pacientes que llegan a nuestra consulta. ¿Qué es la retinosis pigmentaria? ¿Por qué tengo la enfermedad? ¿Es una enfermedad incurable? ¿Es verdad que voy a quedar ciego? ¿Por qué cada vez veo menos? ¿Ve? Cuando uno ve a un paciente y hace un diagnóstico, entonces ahí uno entra en esa pesadilla de tener que decirle a la persona, responderle cada una de estas interrogantes. Y ahí es donde el paciente, por la desinformación, comienza un peregrinar entre todos los oftalmólogos de la zona donde vive, después de la zona cercana, buscando a alguien que le diga o alguien que le dé un aliento positivo con respecto a su problema. ¿Ve? Los ojos, pues, es un órgano maravilloso. A pesar de que ocupa apenas el 3% del cuerpo humano, pues es lo que nos permite conectarnos con el mundo, nos permite desarrollarnos como individuos, comunicarnos de forma escrita, ¿verdad?, de forma visual, percibir las artes. O sea, es lo que nos permite conectarnos con el universo que nos rodea. Pase la otra.
lo que nos permite apreciar las maravillas del mundo, ¿ves? Pero así, con todas esas características, también es muy susceptible de tener problemas. Las enfermedades hoy en día que estamos observando vienen siendo resultado de un proceso de daños que van ocurriendo progresivamente en el cuerpo por los tóxicos ambientales, por el estrés, factores patológicos familiares, hereditarios. Todo eso va generando alteraciones en el ojo y que es lo que puede afectar la capacidad de percibir las cosas. La retinosis pigmentaria es un conjunto de patologías, o sea, no es una única enfermedad. ¿Ves? Tenemos que comenzar entendiendo esto. Hay una serie de enfermedades que comparten las características que se ven en este tipo de pacientes. Es una enfermedad de naturaleza hereditaria, se transmite, ¿ves?, en la familia, de padres a hijos. Es de curso crónico, no es nada agudo, o sea, va generando daños de manera lenta y progresiva. ¿Qué es lo que sucede? Hay un daño en unas células especiales de la retina, del ojo, ¿verdad?, que son las células fotorreceptoras, y eso es un proceso progresivo que va cada día empeorando más y puede afectar las otras capas de la retina y la coroide. La enfermedad conduce a una discapacidad que puede ser parcial o total. ¿Y qué es lo que presentan los pacientes? Los pacientes, las primeras manifestaciones son la alteración de la visión en la oscuridad, ¿ve?, en condiciones de baja luminosidad. El paciente tiene problemas para ver cuando no hay mucha luz. Eso es lo que se llama nictalón. ¿Okay? Y hay una pérdida progresiva del campo visual, o sea, la capacidad que tenemos de abarcar con nuestros ojos todo lo que nos rodea se va reduciendo, ¿ves?, hasta que en fases avanzadas tenemos visión tubular. Hay un proceso degenerativo, un proceso de apoptosis de los fotorreceptores. ¿Qué es la apoptosis? Las células de la retina, ellas comienzan por una serie de alteraciones en su medio interno a tener un proceso de muerte celular. Esa muerte celular es programada por la misma célula. La misma célula se autodestruye, se autoflagela con la idea de que las que están al lado pueden suplir su función, pero realmente no es así. Toda la matriz extracelular, lo que rodea a las células, está afectado. Entonces, ¿cómo si la matriz está afectada, las otras células pueden vivir, pueden suplantar esa que murió? Eso no es posible en este tipo de enfermedad. ¿Ves? Entonces, hay una alteración que comienza en las células que son las encargadas de, cuando nosotros estamos viendo en la oscuridad, que son los bastones, que son unas células de la retina que ya más adelante vamos a ver una imagen. Y finalmente, en los estadios más avanzados afecta la visión central, que es la visión de los conos. Pasa la próxima. Es la cuarta causa de ceguera más frecuente en todo el mundo. Más o menos la incidencia de un caso en 3.500. En España hay unos 25.000. Aquí está el café, chicos. Maravilla, niña. En España hay unos 25.000 casos más o menos de pacientes diagnosticados. Ya voy a usar. Y por estos 25.000 se dice que hay unas 500.000 personas que son portadores de la enfermedad, que no tienen los síntomas, pero que pueden transmitirlas porque tienen defectos genéticos. ¿Ve? O sea, es alarmante la cifra. Fíjense, solo 25.000 casos diagnosticados y unos 500.000 pueden transmitir. O sea, hay una enfermedad subclínica con un porcentaje muy grande por ahí. En los Estados Unidos hay más de 100.000 enfermos. Aquí en nuestro país realmente yo desconozco si hay estadística, yo no sé su like, si tiene alguna información, pero no tenemos datos, sino los de la consulta de uno. Sí. La enfermedad... Sí, perdón, como está preguntando, nosotros tenemos algunos datos de nuestro Instituto Nacional y donde también se lleva el programa de baja visión. No son datos que, digamos, o podemos definir como un estudio poblacional,
porque son de base hospitalaria, ¿no? Los datos de los que llegan a nuestro centro, pero sí manejamos unas cifras de revisar esas cifras. Sí, la podemos revisar, de hecho, sí, así es. La información. Así es. Aprendemos y hay algo de estadística en cuanto a eso. Ahorita ahí participamos. Y está la activos orden. con la patología. Y está la orden para cuando ustedes para quieran. conocer la realidad. Sí. Claro. Es importante. Perfecto. Y está el convenio Cuba-Venezuela que también lleva la Así demanda es. para Cuba. Así Son 1.200 ya. Claro. Bueno, comienza en etapas tempranas de la vida, más o menos entre 15, 20 o 25 años hasta los 40. Los casos que son por debajo de los 20 años, por lo general son casos sindromáticos, o sea, donde la enfermedad está ocurriendo en personas con síndrome genético, y entonces pues uno los detecta más fácilmente porque los niños, si hay a nivel hospitalario un programa de despistaje de patologías congénitas que lleva a cabo el Ministerio de Salud, pues, y por eso ya uno detecta casos en los pacientes con síndrome. Hay una pérdida visual que es muy variable, que puede ser entre los individuos de la misma familia, independientemente de la edad. O sea, esto lo que quiere decir es que la presentación de las manifestaciones clínicas varía mucho, no es algo homogéneo. ¿Ve? Los casos que se presentan ya por la clínica son diagnosticados después de los 30, 40 años, lamentablemente son los que llevan a la ceguera, porque ya se está diagnosticando en unas fases tardías, ya hay problemas serios, son pacientes que en vuelta de pocos años van a desarrollar atrofias maculares, y ya cuando hay una lesión de esa naturaleza, la posibilidad de recuperación es muy poca. Hay algunas formas clínicas, eso lo que nos dice es de la variabilidad de la presentación, las atípicas, inversas, vitreoretinales, las distrofias asociadas a distrofias cuadroretinales, asociadas a síndrome. Cada una tiene unas características clínicas que no vale la pena entrar en esos detalles. De ello les voy a explicar ahora cómo el cuadro clínico puede ser. Esto es para presentarle la parte genética, lo que está relacionado genéticamente con la enfermedad. Se han descrito más de 100 genes involucrados, mutaciones en 7 genes diferentes, unos 20 losis cromosómicos. Estas son una serie de proteínas que se encuentran en los fotorreceptores, en la membrana plasmática de esa célula, y que esos autores que están acá, en sus investigaciones, lograron determinar alteraciones genéticas, mutaciones en esas proteínas que hacen que ellas sean defectuosas. O sea, la célula tiene un defecto en esa proteína, y eso es lo que genera el proceso de degeneración de la célula. Más adelante, ¿ven? Tenemos todas esas allí. Ya, devuelvo un momentico. La más importante es esta, la rodopsina, que es un pigmento que está, ahorita les voy a hablar algo de ella, está vinculado directamente con la patogénesis, pues, de la reconstrucción. Ahora sí pasa la vez. Hay 4 formas en que se puede transmitir la enfermedad: de forma autosómica recesiva, autosómica dominante, ligado al sexo o al cromosoma X, y los casos esporádicos. Fíjense, para comprenderlo sencillito y fácil, este es un patrón de herencia autosómico recesivo. Tenemos ambos padres que son portadores, y de ellos la descendencia, un 25% va a estar afectado, o sea, un cuarto. Eso es cuando tenemos a padres asintomáticos que no tienen la enfermedad, pero que son portadores del gen, tienen una alteración genética que permite transmitir. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? Se ha relacionado este patrón autosómico recesivo con la consanguinidad. ¿Ve? Los matrimonios entre personas emparentadas. Cuando lamentablemente en esa familia hay historia, tatarabuelos, tíos abuelos, bisabuelos, que quedaron ciegos y nadie sabe por qué, ¿verdad? Ah, no, fulano quedó ciego. Ah, no, mi tía abuela que quedó ciega.
y resulta que hay consanguinidad, o sea, hay matrimonios entre miembros de esa familia. Pueden ser primos terceros, primos segundos, primos cuartos. Esos genes se van encontrando. Y si hay unión entre dos personas que tengan esos genes recesivos, nos puede dar un caso clínico, o sea, un caso con la enfermedad, con la manifestación. Por eso es que es importantísimo el consejo genético. Cuando uno detecta un caso, eso hay que deshojarlo como una margarita, ese caso. Hace investigaciones familiares, árbol genealógico, bueno, Zulay sabe eso bastante, porque ese es su trabajo. ¿Ves? Y hace el consejo genético por este motivo. ¿Ves? Un 25% afectado y todos los otros portadores. Imagínense ustedes lo delicado del asunto. Pasa el autosómico dominante, bueno, es cuando tenemos un caso que ya tiene la enfermedad, ¿verdad? Y se une con otra persona que no la tiene. ¿Okay? Entonces, aquí en este caso, la mitad de su descendencia puede tener la enfermedad, o sea, pueden salir con la patología. Lamentablemente, para el caso de uno, los hombres son los que padecen con más frecuencia la enfermedad. Las mujeres en su mayoría son portadoras. ¿Okay? En este caso es como el ligado a ellos. ¿Okay? Los varones, los hijos varones de mujeres que no padecen la enfermedad pueden tener. Esa es la forma de transmisión ligado al sexo. Fíjense aquí en este caso, un patrón ligado al sexo. Tenemos una madre portadora, un padre no afectado, y aquí los que van a salir afectados son los hijos varones. ¿Okay? Cuando se presenta eso, porque allí la transmisión genética se hace ligado al cromosoma X, o sea, a la parte materna. Y la hija portadora. Y las hijas portadoras, exactamente. Hay otras formas de herencia un poco más complejas, son las herencias mitocondriales. Hoy en día hay una cantidad de patologías de herencia mitocondrial. ¿Okay? Todo eso lo que nos habla es que hay una gran heterogeneidad genética en esta patología. ¿Okay? Además de esos factores genéticos, hay otros factores epigenéticos que pueden afectarnos el curso o la ocurrencia de los casos, ¿verdad? La presentación, lo que le estaba hablando antes, de los hábitos, el entorno, la alimentación, el consumo de antioxidantes, los hábitos tabáquico, alcohólico, el estrés, la ansiedad, la depresión. Todas esas son enfermedades que nos van a alterar no solamente los genes que pueden producir retinosis pigmentaria, no van a detonar esos genes, causan una serie de patologías que están vinculadas genéticamente. ¿Okay? Hoy en día se está trabajando mucho sobre este concepto, el ácido docosahexaenoico, o sea, el DHA omega 3. Ya se sabe que deficiencias en el DHA están relacionados directamente con la aparición o el desarrollo de este tipo de enfermedad, de la retinosis pigmentaria específicamente. Por eso es importante esta suplementación, pues, o sea, tener una dieta que contenga esos suplementos. Y efectos de la fototoxicidad. Entonces, esto se aplica mucho para las personas que viven en el medio de uno, donde el sol es tan intenso. Hay una incidencia directa de los rayos solares casi que perpendicular, los que viven en las zonas costeñas, las costeras. Entonces hay que atender muy bien, estar pendiente. Disculpe, doctor, la fototoxicidad también tendría que ver con los trabajadores de soldadura, que he notado muchas veces que no utilizan el protector de la máscara y miran la luz de la todo eso son radiaciones infrarrojas, ultravioletas. ¿Tendrás un poquito de doctora, ¿qué hizo que de todas maneras que se va a enfriar? Se va a enfriar. Ya que la doctora hizo la pregunta, ¿se puede entonces hacer la intervención? A mí me llama la atención el tema que hablaste de la dieta, porque nosotros desde el ministerio estamos haciendo un trabajo
en el cual yo no me he querido meter mucho porque me da mucha pena que estoy muy gordito. Entonces es como que contradictoria la cosa. Pero bueno, pero sí, por supuesto tiene un elemento importante en los hábitos de vida, en los estilos de vida, el tema de la nutrición. Y entonces me llamó la atención que tú comentaste esto. Hay estudios, se tienen evidencia científica. Sí, hay evidencia científica. De hecho, lo iba a mencionar más adelante, pero les adelanto, ¿no? Fíjense, en cuanto al DHA, hay evidencia científica que demuestra que los problemas de lactancia materna, los niños que no han recibido lactancia materna, no tienen unos niveles adecuados de DHA. Y eso está vinculado no solo con retinosis pigmentaria, sino con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Porque ¿qué sucede? El DHA es un ácido graso de la serie omega 3 de cadena larga, que es el más poliinsaturado que existe y el que más susceptible es de peroxidación lipídica cuando uno está expuesto a esto, a la luz. ¿Ok? Entonces, si encima de eso tenemos unos niveles bajos por una dieta inadecuada, un niño que no recibió lactancia materna, que su alimentación, que un niño desnutrido, esa persona, ese ser humano va a ir creciendo con déficits que pueden llevar a que desarrolle la patología sin tener una base genética. O sea, ahí hay un daño que ya es epigenético, es por la alimentación, por sus hábitos, por su estilo de vida. Eso está demostrado, existen estudios. Y esos son casos esporádicos que se presentan por mutaciones. Exactamente. Bueno, y tenemos entonces otro elemento para agregar al trabajo que venimos realizando desde el Ministerio de Impulso a la Lactancia Materna. Exactamente. Muchas gracias. Sumar eso porque lo tenemos que pasar. No teníamos como... Al Instituto Nacional de Nutrición le enviamos lo que debería ser más o menos la alimentación para las personas con retinosis pigmentaria. Claro, pero eso son para las que ya tienen. Nosotros estamos trabajando. Por eso era que yo te decía siempre y le echaba broma que yo les quito el trabajo a Pali, porque lo mío es antes, no después. Esa es la idea. Esa es la idea. Y para las familias donde hay una persona con retinosis, Gracias. Vamos a seguir. Ok. Esto es un tema realmente bien complejo, pero fascinante. Incluso les digo, muchísimos de los colegas nuestros oftalmólogos no saben realmente lo que sucede a nivel molecular, cómo vemos. Pase la otra. Fíjense, pues aquí hay personas pues de todas las áreas de trabajo para que sepan cómo está configurado un ojo. ¿Ves? Esta es la superficie ocular. El ojo está dividido en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. ¿Okay? El segmento anterior incluye lo que es la córnea, la cámara anterior, el iris. El cristalino ya forma parte del segmento posterior. Todo lo que está de cristalino hacia atrás es la cavidad vítrea, donde está el humor vítreo del ojo. El humor vítreo es como una gelatina transparente que todos tenemos. Aquí tenemos la retina, ¿verdad? Que sería esta capa que está dibujada acá, por debajo la coroide, y esta es la esclerosis. Entonces, nuestro problema, nuestra patología está circunscrita a este nivel, retina y coroide, en sus inicios, luego afecta pues en general todo el ojo. ¿Qué tenemos a nivel de la retina? Vean este corte que tenemos acá magnificado. La retina es un conjunto de capas. Gracias. Es un conjunto de capas celulares, ¿ok? Que tenemos unas que son más internas, o sea que están más en contacto con la parte interna del ojo, y otras capas que son más externas, están más en contacto hacia lo que sería la esclera del exterior. ¿Okay? La luz que pasa a través de la pupila, que es la abertura de 2 milímetros, el puntico negro del ojo,
La luz atraviesa todos los medios transparentes del ojo, que son córnea, cámara anterior, cristalino, vitrio, y llega y se proyecta allí. Pero no es la luz realmente, son fotones, o sea, son las moléculas que conforman a la luz. Los fotones atraviesan todas las capas celulares y llegan a la última capa, que es la capa de los fotorreceptores. Allí se dan una serie de mecanismos físico-químicos que se llama fototransducción. El fotón, que es la unidad de la luz, la unidad o la partícula elemental de la luz, estimula a esas células y allí se dan una serie de eventos. ¿Verdad? Están en los segmentos, esto sería la parte terminal de la retina, y ya por debajo lo que tenemos es el epitelio pigmentario y la corola. Aquí ocurren una serie de eventos, pasa la siguiente, en esta célula. ¿Ves? Este es el camino de la luz. ¿Qué son estas células? Estas células son los fotorreceptores, pasa a dos anteriores, que son estos que ustedes están viendo aquí. Los fotorreceptores son las células nerviosas de la retina, donde se van a dar todos los mecanismos que nos permiten a nosotros ver las cosas. Entonces, la luz viaja por todo el fotorreceptor hasta la parte externa, la parte final de él, que es esta. ¿Ves? Esto se llama bastón, esta célula, y esta célula se llama cono. Los conos y los bastones son las células fotorreceptoras de la retina, y que ellas tienen su distribución en la retina dependiendo de la función que vayan a hacer. Por ejemplo, o para explicarles esto, que significa que los conos están distribuidos en un 95% de la retina, son los que nos permiten la visión de la oscuridad. Perdón, los bastones están distribuidos en el 95% de la retina, nos permiten la visión grosera, la visión gruesa, y en condiciones de oscuridad. Los conos están agrupados en la zona central, en la zona macular, y nos permiten la visión de los detalles de las cosas. ¿Okay? Dentro de esa célula hay unos organelas que se llaman mitocondrias, una serie de elementos internos que son la maquinaria, el motor que hace que esa célula funcione y la que pueda obtener la energía para todos esos procesos que se van a ir. Pasa un momentico el anterior. Fíjense estas rayitas que tienen aquí la célula, ¿ven? Que aquí se ven también. Pasa a la siguiente. Cada rayita de esa es esto. ¿Ven? Cada rayita de esa es un disco. Pasa a la anterior otra vez. Fíjense la cantidad de discos que tiene esto, ¿ven? Uno encima del otro. Mírenlos aquí, uno encima del otro. Esos discos se forman aquí, en este sitio, ¿ven? Aquí hay unos organeles que se llaman túbulos, centríolos, que ellos están regenerando esos discos. Es como que usted pusiera por debajo un poco de panquecas, pero de abajo para arriba, ¿no? Una panqueca y va creciendo la torre, ¿no? De panquecas. Y así es esto. En cada uno de esos discos, dale a la siguiente, que este es uno de ellos, se da el fenómeno de fototransducción, que es lo que nos permite ver. ¿Ve? Los discos que están más hacia afuera, pasa al anterior, estos, ellos hacen su trabajo, percibieron el fotón, se activaron y luego mueren, ¿verdad? Y los otros que están abajo ocupan su lugar, se van reemplazando, ¿verdad? Ese proceso es lo que se altera en las personas que tienen retinosis pigmentaria. ¿Ve? Esos discos ya no se regeneran, se van, es como un fusible que se quemó el fusible, pero no hay quien lo reemplace, no hay reemplazo, y se van quemando los que están atrás, este fusible, este, y eso se va poniendo cada vez más cortico. ¿Ve? El segmento externo, pasa el anterior, el segmento externo del fotorreceptor cada vez se va acortando. Fíjense que llegaba hasta aquí, ¿ve? Cómo se ha ido recortando. Si él no hace contacto con el epitelio pigmentario,
los productos de desecho no se eliminan, se acumulan dentro de la célula, y ahí es donde la célula tiene lo que ya hablamos, que es la apoptosis. Ella dice, cónchale, me estoy llenando de toxinas, me suicido. ¿Sí? Literalmente. Un suicidio espontáneo de la célula. Literalmente. Me suicido. Yo me voy a suicidar para ver si el vecino mío me puede reemplazar. Resulta que el otro está igualito. Entonces hay un suicidio masivo allí, y allí es donde comienzan los problemas. Es un proceso, mire, muy gradual, insidioso, lento, progresivo. Tanto es así que la persona no se da cuenta hasta que hay un daño importante del campo visual y ya no hay más nada que hacer, o hay poco que hacer. Pasa la vez. Entonces, aquí hay una serie de elementos importantísimos, ¿no? Que yo solamente se los voy a mencionar para que sepan, pero que son vitales, porque de esto parece mentira. O sea, leyendo esto en profundidad, Beatriz, mira, uno entiende el porqué de las cosas de la medicina que uno hace, ¿sabes? Sí, estaba El complicado. porqué del DHA, el porqué del ozono, el porqué de la cámara hiperbárica, el porqué de todo, porque todo es aquí, ¿ves? En esos canales. O sea, es increíble pues lo que sucede. La rodopsina, que es la proteína que yo les mencioné, que es el pigmento, ella se estimula por efecto de la luz y activa pues unas proteínas que son transductoras, ¿no? Entonces esas proteínas abren estos canales, ¿ves? Canales de sodio, cierran canales de calcio, ¿verdad? Resulta que cuando el canal de sodio se abre, la célula se hiperpolariza, ¿ves? Se llenó de sodio. Y ahí entonces es que se transmite el impulso nervioso que nos permite ver, ¿ves? Se hiperpolariza. Al contrario de lo que sucede en los nervios, cuando un nervio le da corriente a un músculo, se despolariza. Hay una despolarización, hay una transmisión de la corriente nerviosa. Pues en el ojo es el único sitio donde ocurre al revés. Para que el impulso se transmita, la célula se hiperpolariza, porque se abre el canal de sodio y se cierra el de calcio. En la retinosis pigmentaria, los canales de calcio se abren y no se cierran. Entra calcio de una cantidad tan enorme, que es lo que desencadena la apoptosis, el calcio. El canal de sodio está cerrado, o sea, pasa lo contrario, ¿ves? Se cierra el de sodio, que debería estar abierto, y se abre el de calcio, que debería estar cerrado. Pasa. Un poco de fórmula química que no vale la pena entrar en detalle. Bueno, aquí estamos hablando lo mismo que ocurre en los canales de calcio y los de sodio. Pasa la otra. Vean, esta es una foto de una microscopía electrónica que les traje para que vean cómo se van formando los discos aquí, en lo que son para la renovación de los segmentos externos de los fotorreceptores. Esa es la llave de todo. Todo eso, ese mecanismo de renovación es lo que se altera por el estrés oxidativo, los radicales libres. Ese es el daño, allí es donde está el daño. Por eso es que la célula no se sigue regenerando, sino que se va involucionando, se muere. ¿Okay? Y ahí, bueno, uno deja de percibir, porque ya no hay transmisión. Todos los fenómenos químicos que se dan allí no se dan, no hay transmisión de los impulsos nerviosos hacia afuera, hacia las otras células y hacia el nervio óptico, pues, que es la vía final hacia el cerebro. Pasa la otra. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente? Ya sabemos un poquito de la enfermedad, cómo se produce. Bueno, nosotros hacemos un examen oftalmológico completo, agudeza visual, examen biomicroscópico del segmento anterior y posterior del ojo, fundoscopía. Hay una serie de pruebas importantísimas porque nos permite hacer detección precoz de las alteraciones antes que el paciente tenga manifestaciones de la enfermedad, el electroretinograma. Eso es importante a nivel hospitalario, fundamental. Adquirimos ahora con los equipos chinos, sí. Adquirimos varios. Buenísimo. Ay, qué bueno, es excelente. Sí, están en nuestros hospitales. Qué bueno. Así es. Necesito saber. Eso es importante porque eso es lo que permite el diagnóstico precoz.
Cuando se hace el estudio de caso, toda la familia, hermanos, parientes, todo el mundo hay que hacer el electroretinograma para estadificarlo. ¿Ves? Porque eso permite uno ver alteraciones antes que haya manifestaciones en el ojo. Y eso es lo más importante, lo que uno quiere. La prevención. La prevención, Preventivo. diagnóstico precoz, preventivo. ¿Ves? Igual que esto es importantísimo y casi ninguno de nosotros lo hace en la consulta. El programa de salud visual está entregando, claro, lo estamos entregando más por el tema del examen vial. El examen vial, nosotros le distribuimos a los que están realizando esta actividad ahora por parte del ministerio, y claro, ahí sí les doy la razón, hemos tenido un poquitico de deficiencia de no enviarlo a nuestros hospitales, a los servicios de oftalmología, porque los exámenes lo están haciendo a nivel de medicina general. ¿Están enviando un test de Chiara? Sí, un test, bueno, lo reprodujimos, no el test completo, no es el completo, solamente tiene 8, de los cuales si las ve las completas, pues está aprobado el examen. Si ve menos de 6, lo referimos a oftalmología. Fíjate que eso es importantísimo, porque ya esto, FRI y campimetría, eso que son estudios más costosos, requieren de una infraestructura, de un equipo, de un técnico que lo haga, o sea, de una logística, ya que debería quedar para ya casos un poco más avanzados que uno quiera monitorear en el tiempo, o que haya una patología que uno quiera descartar para un diagnóstico diferencial, no para uno hacer diagnóstico, porque solamente con una fundoscopía, una fotografía de la retina, una buena retinografía y un electroretinograma, uno puede estadificar, puede establecer los estadios, dónde tienes a tu paciente. ¿Y la recta? Eso ya es para pacientes más pequeños, pero es lo que hablamos del tema. La recta también la estamos usando en adultos. El problema de la infraestructura, de los equipos y los costos, ¿me entiendes? Sería maravilloso. Pero tenemos 7 retinocamas. Si la hay, se utiliza porque para eso es necesario. Pero la estamos usando para adultos también. Sí, excelente. Bueno, hay otros exámenes complementarios, pues que potenciales visuales evocados, audiometría. Esto se utiliza en la parte de audiometría cuando uno tiene un paciente sindromático que está descartando un síndrome de Usher, otras alteraciones patológicas que están vinculadas con hipoacusia. Un combo. Un combo que es eso. Exactamente, claro. Hay casos así, bueno, hay que hacerle, yo diría aquí, Beatriz, pues todo su perfil para ver cómo está la parte inmunológica, metabólica, hormonal de ese paciente, hormonal, porque esto es importantísimo. O sea, no quedarnos hasta aquí, ¿ves? Bioquímica, esas cosas, hematología, sino ir hasta más allá, porque uno sabe, pues, uno que trabaja, uno sabe hasta dónde puede llegar. Esto es lo que le hablaba sobre el diagnóstico precoz. Hay que estar muy en cuenta con esto, con ceguera nocturna. Ahorita tenemos un caso de un niñito de 12 años, él es del Callao. Callao queda, una comunidad que queda más o menos como a 250 kilómetros de Puerto Ordaz, una zona minera. Y aparentemente hay un foco allá, hay varios casos, porque esa familia ya hay historia ahí. El niñito, la mamá, me dice, doctor, él cuando estaba más chiquito, tiene 12, cuando tenía como 6 años, se paraba llorando todo el tiempo de la cama, porque que no veía, que veía una sombra. Claro, ya ese niño estaba comenzando con problemas de ceguera nocturna, una dictalopia. Doctor, disculpe que le interrumpa. Dígame. Me hizo recordar, yo cuando tenía aproximadamente como 7 años, recuerdo que veía los pigmentos. Y yo me envolvía en la sábana. Me asustaba muchísimo y me envolvía en la sábana. Pero bueno, pasó muchos años para que me diagnosticaran la retinosis y bueno, ya
Pero bueno, esas son, mija, una de las primeras manifestaciones que uno tiene que tener en cuenta con los hijos de uno, con los sobrinos, con los amigos, los hijos de los amigos de uno. Mira que fulanito se levanta de noche llorando porque tiene miedo que no ve, o que ve un fantasma, o que ve una sombra. Hay que hacerle caso a esas No, mándalo cosas. para el psicólogo. No, mándalo. Muchas veces hay que revisarle bien la retina y ver la historia yo porque familiar. no decía nada, yo no le decía nada a mi mamá, yo no le decía Bueno, nada. fíjate. Bueno, ese niñito que hoy en día tiene 12 años, pues tiene una retinosis estadio 2-3, lamentablemente. Él ya a los 6 comenzó con las manifestaciones de gritalopia. Imagínate. Más o menos a la edad que tú comenzaste. Él debe ser un ligado al cromosoma X. Sí. Porque son los más severos. Son los más severos. Sí, señor. Pásamelo. Estos son los estadios, fíjense. Es algo, una clasificación bien facilita de entender. El estadio 0 solamente hay alteraciones en el electroretinograma. En el estadio 1 comienzan a presentar ceguera nocturna, ¿verdad? Ya la distalopia. Estadio 2 hay reducción en el campo visual, o sea que se nos va cerrando el campo visual. Y ya un estadio 3, ya sería más de 4, que es la atrofia macular. Ya un estadio 3 sería como una contracción mayor del campo visual. El estadio 4 sí hay un daño macular por atrofia macular y todo eso. Son los casos severos finales. Entre ellos. Hay alteraciones en el electroretinograma, hay una dificultad para la adaptación en la oscuridad, hay presencia de escotomas a nivel del campo visual. Hay alteraciones en la percepción de los colores, ¿okay? Alteraciones visuales. Y bueno, luego hacemos la parte de los estudios que ya le había dicho, FRG, antimetría, todas esas cosas. Pasa la otra. Este es el estudio del electroretinograma, más o menos para que vean cómo se hace, qué es eso. Hay una serie de electrodos, ¿verdad?, que se colocan en esta posición, uno a nivel frontal, uno al lado de cada, de la hendidura vertebral de cada lado. Hay un electrodo de referencia que se pone por acá en la zona maxilar malar, maxila superior. Entonces él nos va a dar, el equipo emite unas luces, ¿no? Una serie de luces, amarilla, azul, blanca. Entonces ante cada una de esas luces que se le presentan al paciente, hay una respuesta eléctrica que se mide, un osciloscopio, y uno puede ver, dependiendo de la amplitud, dependiendo del color de la luz y cuál fue la respuesta, si hay una buena reacción allí o si está deprimida. En los pacientes con la retinosis pigmentaria, pues están deprimidas todas esas respuestas. O sea, estas curvas uno las ve aplanadas. No hay una buena amplitud en esas curvas. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos? Porque estamos hablando mucho de la enfermedad, pero ¿qué es lo que uno ve los termólogos neurólogos? Uno ve esa imagen así, como lo que le decían a uno en sal y pimienta. Como cuando usted tiene sal y pimienta, así, blanco con negro, en la retina del paciente. ¿Ves? Tú ves una retina que está pálida, hay una alteración en el pigmento de forma difusa. O sea, las células del epitelio pigmentario que están por debajo de la retina, ellas se desorganizan, ellas están todas estiraditas una al lado de la otra. Pero hubo una gran desorden allí y se fueron uniendo. Yo me vine para acá, tú te fuiste para allá, ella para allá. Entonces se forman esos grupos de células y tienen una configuración que los libros describen como espículas. ¿Ves? O sea, son como rayas. ¿Ves? Son como rayas, son como alargadas, como espinas o espículas. Muchos dicen forma de osteofitos. Los osteofitos son células óseas, ¿no? Entonces, con esa característica, todos esos puntos negros son células que se han ido agrupando y se han ido organizando de esa manera. Las células del epitelio pigmentario. Esas células, que es la capa que está por debajo de la retina, es la que se encarga de eliminar los tóxicos de la retina. Si usted tiene el que le saca la basura, no le trabaja, se le acumula la basura. Entonces imagínense ustedes esa cantidad de productos metabólicos de desecho allí, lipofucsina, radicales libres, bueno, pigmentos, que se han acumulado
intoxican más a las células que ya de por sí tienen un daño. Y eso perpetúa y agrava la situación. Eso sería, doctor, consecuencia de la repolarización de la cual usted habló, donde los canales de calcio están incrementados. Porque antes de que ocurra esto, ya ha ocurrido el daño de los fotorreceptores. Ya ha habido apoptosis de esas células. Se están muriendo los fotorreceptores. La capa que está por debajo, que es el colchón que los agarra, comienza también, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se están muriendo esta gente. Entonces, todos esos productos tóxicos van dañando el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario es una fuente importantísima de células madre en el cuerpo humano. Es una de las que tiene la tasa metabólica más alta del cuerpo humano. O sea, son unas células con tanta actividad metabólica. Entonces, bueno, ellas dicen, bueno, si el que estaba encima de mí se fue, me quedó el espacio vacío, yo voy a rodar y me pongo pegadito del que tengo al lado, ¿verdad? Y entonces en ese proceso ellas andan rodándose, pegándose una de las otras, y por eso es que el epitelio no se distribuye, sino que se agrupa de esa manera. Pasa la otra. Fíjense aquí, esto es terrible. Todo ese epitelio estaba regadito, bonito, así, todo se recogió. Se ha ido agrupando, esas células se han ido pegando, o sea que allí el epitelio pigmentario en todo esto no está por debajo de la retina. Todo se recogió para acá. ¿Me entienden? Además que hay otros cambios. Fíjense el nervio óptico, un nervio que está atrófico, pálido, no tiene un aporte adecuado de oxígeno. Fíjate cómo están estas arterias, mira, todas esclerosadas, adelgazadas, rectificadas, hay un proceso hipóxico severo, no llega aporte de oxígeno. Esas son las características de un cuadro de retinosis pigmentaria. Cuando usted ve una retina así, usted se pone las manos en la cabeza. ¿Qué voy a hacer con esta persona? Pasa la otra. ¿Qué va a pasar? De la forma en que el pigmento se agrupa es donde vienen las variedades clínicas de la enfermedad, que si es paravenosa cuando se organiza sobre el trayecto de las arcadas, que si es inversa, que si es central, que si es centrífuga. Eso es dependiendo de la forma que adopta el pigmento. ¿Ve? Esta es la forma en espículas que yo le decía. Pasa la otra. Fíjense esta, donde está localizada en la parte inferior. Este es el nervio óptico, las arcadas superiores, las arcadas inferiores. Toda se organizó para acá. Bueno, y de eso hay cantidades de formas clínicas. ¿Por qué? Es una enfermedad muy heterogénea. O sea, no hay una homogeneidad en la presentación. No hay un patrón. No hay un patrón. ¿Ve? Pues, pero cuando uno ve un pigmento así en un área, ojo, hay que investigar. ¿Ve? A ver si estamos frente a un caso. Pasa la otra. En el campo visual es importante también. ¿Ve? Esto es un estudio de campo visual. El campo visual, usted lo coloca en una máquina, le tapan un ojo, le presentan una serie de estímulos luminosos y usted aprieta un botoncito cada vez que vea el estímulo. ¿Ve? Eso se hace por cada ojo. Y luego a la máquina le da este reporte. Fíjense esto que está aquí. Este es el reporte del campo. Aquí se ve toda esta área que es un anillo concéntrico, negro y un centro plano. Donde usted ve un punto negro es un punto ciego. Entonces, dependiendo de la fase en que esté la enfermedad, podemos tener varios patrones. ¿Ve? Las fases iniciales, fíjense como lo que son escotomas. Aislados que se van uniendo, se van juntando hasta que adoptan un patrón típico en anillo. ¿Ve? Y luego ese anillo se va contrayendo, se va cerrando, y cuando se cerró todo se fue la luz. Se apagó la luz ahí. Esos son los estadios. De los sitios. De ahí en adelante. Ok. Hay asociaciones frecuentes con la RP, con la retinosis pigmentaria. Hay alteraciones en el umbral de percepción pupilar,
alteraciones de la pupila, o sea, el tamaño de la pupila. Pueden haber asociaciones con defectos visuales, sobre todo con miopías altas, ¿okay? Con glaucoma, sobre todo en glaucomas de ángulo abierto, con cataratas en los pacientes. Las cataratas se presentan en edades más precoces de la vida, cuando normalmente la catarata aparece entre 55 y 60 años, ya a los 40 años, 45, puedo tener un paciente con catarata. ¿Okay? Y eso es ¿por qué? Bueno, por todo el proceso de estrés oxidativo que vive esta persona, que está ocurriendo en su cuerpo en general. Trastornos vasculares, telangiectasias, neovascularizaciones de la retina, alteraciones corneales como el queratocono. Hay una cantidad de patologías que están asociadas y que pueden presentarse conjuntamente. Ese proceso de daño de los fotorreceptores lleva entra en una fase, en una etapa donde la misma exposición a la luz y al oxígeno aceleran o acentúan más el daño. Es lo que se dice como, o se llama, defecto tóxico del oxígeno. Entonces hay que tener eso muy en cuenta y por eso es importante hacer la estadificación del caso. ¿En qué estadio estoy de mi paciente para saber qué terapéutica voy a indicar? ¿Okay? Los problemas vasculares llevan a isquemia, falta de irrigación sanguínea de los tejidos. Eso puede llevar incluso a lesiones de reperfusión, que uno sabe cuando un vaso se obstruye, se trombosa, hay una red colateral que se activa, ¿verdad?, para suplir esa zona donde no hay riego sanguíneo, pero eso puede traer problemas. Todo ese tipo de alteraciones por isquemia se pueden presentar en los pacientes. Hay una asociación con enfermedades cardiovasculares, fíjense, con enfermedades cerebrovasculares, en un 18%, o sea, esto es importantísimo, ¿ve? Porque es que uno sabe, ya lo que hemos estudiado, la medicina regenerativa, todos estos mecanismos fisiopatológicos son los que vemos en un paciente cardiópata, hipertenso, un trastorno metabólico. Entonces, tiene que haber enfermedades tiroideas, diabetes mellitus y otros problemas endocrinos. Y fíjense la cantidad de síndromes que están asociados con RT. Por eso es que cuando uno ve retinosis pigmentaria, mire, no hay que quedarse con el ojo. Hay que mandar a ese paciente que, si uno mismo no lo hace, alguien le haga un buen screening, un buen estudio, porque fíjense la cantidad de problemas que hay relacionados con colipidosis. Eso uno lo vio cuando estudió patología, imagínate tú, una cosa rarísima. Unos síndromes realmente relacionados con sordera, con enfermedades renales, anomalías esqueléticas, o sea, una cantidad de cosas, enfermedades donde hay retinosis pigmentaria. Entonces, ¿qué pasa a nivel del fotorreceptor cuando hay ese daño allí de la célula? Hay un defecto, como le dije, de la rodopsina, ¿verdad?, que es una de las proteínas de las periferinas del GNP cíclico, la fosfodiesterasa. Eso producen señales eléctricas en los bastones que activan los procesos degenerativos, ¿verdad? Lo más importante es que aumenta el glutamato, aumenta el calcio, y eso es lo que lleva al proceso de destrucción de la célula, que se llama apoptosis, que ya lo hablamos. Por otra vía, cuando hay alteraciones a nivel de los lípidos, de las membranas de esas células, ¿verdad?, comienza el proceso de daño estructural. Esto es para recapitular ya la fisiopatología, ¿verdad? Hay un defecto estructural en los discos de la célula, hay una hiperpolarización continua y es lo que lleva a la muerte de la célula. Eso fue todo lo que vimos ya anteriormente. Todo ese proceso que se da en los segmentos por efecto de daño. Hay una serie de factores de riesgo asociados con la progresión o con desencadenar ese proceso a nivel de la retina, de esas células de la retina. Hay drogas que se han vinculado, antidepresivos, inhibidores de la MAO. Hay que tener cuidado cuando uno maneja ese tipo de medicamentos en personas que pueden tener antecedentes familiares.
Algunos anestésicos, cuando hay problemas de miopatías mitocondriales, pueden tener problemas en la inducción de la anestesia. O sea, hay que tener mucho en cuenta la historia familiar de los casos cuando vaya a llevar cirugía por estos motivos. La otra. Debemos eliminar el glutamato de las dietas de estos pacientes. El glutamato es un preservante, potenciador del sabor que se utiliza en una gran cantidad. Claro, eso es una cosa. Inclusive, de alguna forma, la industria que ya conoce los efectos tóxicos del glutamato monosódico, ahora lo enmascara con el nombre de resaltador del sabor o saborizante. ¿Qué significa eso? Que los pacientes... O sea, pone saborizante en vez de glutamato. Claro, o sea, los pacientes que ya durante años le he dicho pues los efectos del glutamato monosódico, que ya conocen esa palabra y es el coco, el terror, ya entonces cuando van a buscar en algún producto, dice resaltador del sabor o saborizante, pero es la misma cosa. Y vale la pena reseñar, doctor, el hecho de que en una temporada en que estuve en Estados Unidos ocurrió algo que se les llamó el síndrome de los restaurantes chinos. Y es que las personas que asistían, bueno, pues a hacer su comida, enfermaban. Y entonces empezaron a hacer un estudio, qué era lo que estaban utilizando ellos. Y les comento que utilizan el glutamato monosódico prácticamente en todos los preparados que ellos realizan. Entonces, ojo con eso, porque como les estoy diciendo, ya les cambiaron el nombre, porque hay mucha gente que ya sabe, como lo dice ahí el doctor, salsas de soja, los cubitos, que muchas personas usan los cubitos. Y yo digo, pero es que no hace falta, si uno, ¿verdad?, le pone sus aliños naturales, no hace falta. Bueno, eso es lo que ahorita con lo que nos están bombardeando la industria de los alimentos. ¿Ves? Ya que de por sí el glutamato se nos está sintetizando como un producto tóxico dentro de la célula, si lo incorporamos con la alimentación, bueno, peor. Hay otros factores vinculados como el estrés, el consumo excesivo de cafeína en individuos sensibles y, importantísimo este dato que yo leí, cuando hay un periodo de cambio abrupto a nivel hormonal en la persona, bien sea en el desarrollo, en la menopausia o en el embarazo, y uno observa una manifestación de ojo con eso, porque en esos periodos donde las hormonas están en una situación diferente de lo habitual, es el sustrato para que se den todas estas alteraciones. Disculpe la interrupción otra vez, doctor, pero quisiera hacer, cuando él hace énfasis en la parte hormonal, tal vez porque venimos muy frescamente ahorita desde la semana pasada, dimos en Maracay el curso de equilibrio hormonal con el doctor Alberto Martínez, que lamentable pues hoy no pudo estar presente. Pero lo que está reseñando el doctor con respecto a la parte hormonal, yo creo que de verdad deberíamos hacer el espacio, doctor, para convocar a esa clase de equilibrio hormonal a todas las especialidades. Porque fíjese, le voy a comentar este detalle que ocurrió allí. Yo mandé a venir un paciente de Puerto La Cruz, ¿verdad?, que me llegó hacía como 2 semanas anteriores, y como íbamos a hacer el manejo de este curso, entonces este muchacho de 39 años presenta la testosterona muy baja, y él obviamente sentía una fatiga, un cansancio, una debilidad. Le mando a hacer todos los exámenes de hormonas, y miren lo que nos dice, doctor, que el endocrino, porque él está presentando recurrentemente una glicemia elevada de 120, 130, le indicó 100 miligramos diarios de metformina, o sea, del glucofaje, que hoy día inclusive lo compran sin récipe, porque todo el mundo cree que es para adelgazar. Entonces ocurre que el doctor Martínez, cuando hace la evaluación, esta es una persona de 39 años que no tenía por qué tener esas bajas de testosterona, y él explicó que el glucofaje por encima de la dosis de 500 en los varones tiende a bajar la testosterona, pero eso fue indicado por un endocrinólogo. Y entonces, bueno, en las mujeres, por ejemplo, que están utilizando, que decía el doctor mucho, el mito del reemplazo hormonal, pero que si está bien conducido y de la manera equilibrada, las mujeres necesitamos tener ese reemplazo hormonal, bien sea con las hormonas bioidénticas, quiere decir que las produce nuestro propio cuerpo y las vamos a buscar de la fuente de las plantas, de los fitoestrógenos. Entonces,
qué importante para mí, de verdad, doctor, la reseña de la parte hormonal, y yo en verdad les hago una convocatoria. Pero de una vez, porque yo creo que la doctor, le digo, la doctora Sara Dioguardi es la encargada del programa endocrino metabólico. Usted, yo después intercambiamos los teléfonos para que por favor se la contacte y entonces se pueda crear una mesa de trabajo con ese tema que me parece muy importante. Y es que es difícil porque entonces muchas veces tenemos choques con los endocrinólogos, con los internistas, porque si lo establecemos como política, ¿qué hacemos oftalmólogos mandando hormonas? Exacto, no lo entienden. ¿Por qué? Todo el tiempo nos dicen eso. Y entonces uno se da cuenta que el paciente está mal medicado. Y como trabajamos con esta medicina, sabemos que el paciente para mejorar de los ojos necesita esa terapia. Entonces, imagínate que nosotros los pacientes por patología cardiovascular le pedimos a uno un ecodoppler carotidio para que le midieran el endotelio. Y el cardiólogo le dijo, ¿y qué hace el oftalmólogo mandándote esto? No creen que estamos interviniendo, sí, estamos invadiendo. ¿Para qué te piden una PCR o una sensible? ¿Para qué te están pidiendo ese examen? O sea, es el cambio en el paradigma. Pasa la otra. Ok, entonces, ¿qué hay para tratar estos pacientes? Llegamos al punto claro, punto álgido. Interesantísimo. Bueno, hay varias cosas, hay muchas cosas, no lo que uno le decía, mira, no hay que hacer, no hay nada que hacer con esta gente, indefectiblemente en algún momento vas a quedar ciego, tenemos la vitamina A. Lo de la vitamina A vamos a aclarar. La vitamina A, para tratar este tipo de patologías, la retinosis pigmentaria, está dosificada a 15.000 unidades internacionales al día. Eso es intolerable por cualquier organismo. Náuseas, diarrea, vómito, confusión mental, letargo, o sea, una serie de manifestaciones clínicas colaterales al tratamiento. Y se han hecho estudios, científicamente lo avalen, que no hay una relación entre un déficit de vitamina A en un paciente con retinosis pigmentaria y una carencia. ¿Por qué indicaban la vitamina A? Porque los pacientes que presentaban antes, vamos a hablar de unos años atrás de la medicina, unos 15 años atrás, problemas de visión nocturna, se asociaba a deficiencia de vitamina A. Problemas de visión nocturna. Bueno, vamos a poner un suplemento de vitamina A, pero no es que los de retinosis pigmentaria necesiten vitamina A. Es otra fisiopatología. Es otra cosa. Entonces, eso es falso. Cantidades de libros, le digo yo, que leímos nosotros, donde decía vitamina A en altas dosis. Eso no es así. Hay una serie de cosas que sí hay que hacer. Para aclarar, porque para la fisiopatología de la avitaminosis A sí se manda, pero no para esta patología. Entonces, medicamentos inhibidores de la apoptosis, sustancias tróficas que retardan la degeneración celular, el ácido docosahexaenoico, el DHA, calcio antagonista, factores de neuroprotección, péptidos. O sea, hay una cantidad de herramientas que esto es trabajo de la medicina regenerativa, ¿verdad? No solo va a ayudarnos con el problema del ojo, sino que nos va a ayudar con los problemas sistémicos general del paciente. Por eso hay que hacer un diagnóstico integral con nuestro paciente. O sea, no es que vamos a hacerle todos los estudios del ojo, bueno, vamos a tratar el ojo, tiene una retina. No, señor, todo claro, integral. Es no fragmentar al paciente, es mirarlo desde un punto integral. Exactamente. Porque la terapéutica, para que tenga efectividad, es eso, es integral. No es ozonoterapia solamente. La ozonoterapia es un pedacito. ¿Qué sucede? Que está bien claro, el ozono es una herramienta importante porque es de bajo costo, de fácil acceso. No es que es inocua, sino que bien administrada, los efectos son mínimos, ¿verdad?, que existen en cuanto a la dosificación. El ozono es un fármaco, ¿verdad?, tiene un efecto farmacológico. Y que bueno, se puede aplicar a todo mundo porque sirve para una cantidad de patologías degenerativas que son las patologías que estamos viendo hoy en día nosotros. En vuelta de unos 5 a 10 años, esta medicina es la medicina que vamos a tener. Inclusive, doctor, y siempre yo me atrevería a incluir dentro de las terapias complementarias
la terapia de quelación, que es un suero importantísimo, porque estamos hablando de trastornos cardiovasculares, ¿verdad? Necesitamos urgentemente mejorar la condición de las arterias. Esta terapia, doctor, consiste en un aminoácido, EDTA, que combinado con otros oligoelementos y combinado de acuerdo como es un protocolo con bicarbonato para vía endovenosa, es un suero que se prepara y se coloca durante 2 horas o 3 horas y su función es hacer una limpieza arterial, ¿verdad? No solamente de ateromas o de procesos de toxicidad que tiene el organismo, sino también especialmente de metales pesados, que el doctor sabe pues que también tiene una incidencia sobre esa condición de pero ¿y en los hipertensos eso se puede indicar? Sí, El bicarbonato de sodio... Bueno, lo que pasa es que el protocolo original no tiene bicarbonato. Ese protocolo de bicarbonato lo está implementando el doctor Martínez y le da un muy buen resultado. Pero se puede, no necesariamente tiene que ser bicarbonato. ¿Por qué ser con bicarbonato? No, no necesita. O sea, el protocolo original que se aprobó en Alemania es sin bicarbonato. Sí, pero aquí voy a detenerme un poquito en la parte de ozonoterapia. La ozonoterapia es una estrategia terapéutica que se está utilizando desde el principio del siglo pasado. Comenzó a usarse en la Primera Guerra Mundial, 1915-1918. El doctor Robert Wolf en Alemania trataba con ozono a los heridos de guerra, porque se dio cuenta que el ozono tenía propiedades antisépticas importantes, ¿verdad? Y antiinflamatorias. El ozono es un gas que tiene una molécula con 3 átomos de oxígeno. Recordemos que el oxígeno tiene 2 moléculas, 2 átomos de oxígeno, este tiene 3. Se produce a través de una reacción electroquímica en una máquina donde se conecta el oxígeno, ella hace su proceso interno eléctrico y eso lo transforma, le añade una molécula de oxígeno al gas y sale el oxígeno con 3 átomos, ¿verdad? De gas con 3 átomos de oxígeno. En el año de 1935, un doctor Bayer, también en Alemania, comenzó a dosificarlo mejor, ¿ve? Porque era un poco irritante. Las primeras aplicaciones que se hicieron tenían sus efectos benéficos con las heridas, pero era irritante para la piel y la mucosa. Entonces, ya a partir de los años 1935, con los equipos comenzaron a hacerse para permitir la dosificación y eso permitió tener mejores resultados. ¿Okay? Hoy en día tenemos equipos totalmente digitales que usted coloca la concentración que usted quiere tener de ozono, él se la da con una gran precisión, porque de la concentración depende el uso que se le vaya a dar. No es lo mismo que usted le vaya a aplicar a un paciente ozono por vía rectal que una autohemoterapia mayor o que un ozono subcutáneo por vía subcutánea. ¿Verdad? Cada uno tiene su concentración específica. ¿Okay? El ozono, ¿qué es lo que hace? Él actúa estimulando los sistemas antioxidantes del cuerpo. El cuerpo humano tiene sistemas que permiten protegerlo de la oxidación, del estrés oxidativo. El estrés oxidativo se produce en todos los seres vivientes que respiren oxígeno. El oxígeno es un gas que entra en los sistemas metabólicos, allí se generan productos que son radicales libres, ¿verdad? Y los radicales libres estimulan a los sistemas antioxidantes. Pero cuando la cantidad de radicales libres que se está generando supera la capacidad de los mecanismos de protección antioxidante, es cuando vienen los problemas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el ozono? Él lo que hace es que va a mimetizar un pequeño estado, ¿verdad?, de oxidación, pero a una dosis bien controlada, que me va a activar los sistemas antioxidantes propios que tú tengas en tu cuerpo para que tú le hagas frente a la inflamación, a la infección, al edema, a todo el proceso que tengas ahí. ¿Okay? Entonces, esa es la función del ozono. Produce vasodilatación, mejora la circulación sanguínea, mejora las condiciones hemorreológicas de la sangre. ¿Qué es eso? La sangre se hace más viscosa, más fluida, puede circular con mayor facilidad,
El glóbulo rojo, recuerden que es una célula redondita, la membrana del eritrocito se hace más flexible, puede pasar por los capilares con más facilidad, ¿me entiendes? Entonces, toda la circulación del paciente mejora, ¿ok? Es bactericida, germicida. Inmunomodulador. Es inmunomodulador. Es germicida porque tiene efectos sobre bacterias, virus, hongos. Es inmunomodulador, estimula la producción de interleuquinas, interferones, o sea, el proceso inflamatorio para, moléculas para mejorar el proceso inflamatorio. Entonces tiene todas esas beneficios. Y en una célula del ojo que tiene un proceso de estrés oxidativo, pues obviamente que el resultado va a ser muy bueno. ¿Ven? No solamente en el ojo, como ya hemos dicho, sino a nivel de todo el cuerpo. Y es lo que pide el paciente. Sí, porque hoy en día, claro, hay que estar también en cuenta de algo. Fíjate, hoy en día hay una campaña publicitaria, pero que hay que aclarar, ¿ves? Hay que sincerar las cosas, no hay que dar falsas expectativas, porque el efecto del ozono tiene su pedacito en esto, pero es todo lo que hay que hacer, es un tratamiento integral. No es que el ozono es la panacea, o que es el agua bendita, o qué sé yo. Esto es una parte del tratamiento. Igualito pasa con las células madre. Igualito. El paciente, no, que allá llega, no, mire que me dijeron que las células madre, que ustedes trabajan con esto, sí, pero que la célula madre no es para todo el mundo. La célula madre tiene sus indicaciones. Hay que preparar al paciente. Cuando sepamos que usted es candidato, hay que prepararlo para que el trasplante tenga beneficio. Porque si no, usted se va a poner la célula madre y va a decir el otro día, ay, yo me la puse, pero me siento igual, como hay muchos pacientes. No, una pregunta en relación a la ozonoterapia. ¿Se ha descrito algún efecto secundario? Porque todas estas terapias a veces tienen elementos positivos, pero a veces se acompañan de efectos secundarios. ¿Hay alguna descripción? Porque, por ejemplo, tú mencionabas muy bien lo que son los efectos sobre las bacterias, pero nuestro organismo, como todos sabemos, tienen bacterias saprófitas. Para los que no son médicos, son bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo, están allí, viven allí porque tienen una función. Y la pregunta es, sobre esa flora saprófita también, ¿hay algún efecto destructivo por parte de la ozonoterapia? Es una pregunta interesante. Por ejemplo, cuando uno coloca un ozono por vía rectal, acuérdate pues la flora intestinal que es saprófita, que tenemos allí, pues esa flora está en unas condiciones de pH, ¿verdad?, que le permiten estar allí y hacer su actividad. Así es. Si nosotros tenemos una alteración en el pH intestinal, el ozono me regulariza porque actúa solo a través de la mucosa, regula la función de la vellosidad, regula el pH. Esa bacteria lo que va a hacer es proliferar, porque es la flora intestinal. Va a tener mejores condiciones para crecer y desarrollarse. ¿Okay? Si hay una cándida en ese paciente, una sobrepoblación de cándida en el intestino, entonces esa es la que va a ser controlada por el ozono. ¿Ves? Acuérdate que debemos recordar que en el intestino tenemos una flora donde la cándida es parte de ella. Y cuando hay una sobrepoblación de cándida son personas que viven con intestinos irritables, con dispepsia, con meteorismo, o sea, una serie de manifestaciones que son por una sobrepoblación de cándida. Allí el ozono sí me va a mantener a raya esa sobrepoblación de cándida, la va a disminuir. Pero los lactobacilos, todo lo demás, él le genera las condiciones adecuadas para que prolifere. Más bien los beneficios. Claro. ¿Y algún efecto secundario? Va a depender de la concentración. De la dosis. Por eso es que es importante la concentración. Porque las concentraciones altas me pueden dañar, me pueden destruir la célula del intestino. Entonces yo tengo que saber cuál es mi concentración inocua para eso. Entonces, yo puedo producir un daño si yo no sé manejar el ozono. Porque si yo en lugar de ponerle 30 miligramos le voy a poner microgramos, le voy a poner 60, yo me lanzo la célula y la daño. No, y estamos hablando también de ozonoterapia para el problema ocular de la retinosis pigmentaria. Claro. ¿Qué pasaría con la flora saprófita que tenemos en el allí el ozono se coloca por vía autohemoterapia mayor. Todo a través sanguíneo o a través de rectal, por vía rectal.
Sí. Porque el ozono rectal no va a tener solamente, o sea, cuando uno habla de ozono rectal, uno cree, bueno, es para alguna patología, ¿verdad?, gastrointestinal. Va a tener un efecto, obviamente, sobre eso, pero es sistémico, porque nos va a mejorar y allí usted sabe que la absorción es mayor, de manera que va a mejorar un conjunto en general de lo que esté ocurriendo en el organismo. O sea que no es solamente, por ejemplo, en pacientes que me llegan muy frecuentemente con parasitosis por blastocistitis homini, por giardia, por amibiasis, son pacientes que cuando le hacemos ozono rectal, lo que explicaba el doctor, o sea, el ozono va a equilibrar esa proliferación de las bacterias malas, haciendo que las bacterias buenas que están en el intestino proliferen. Obvio está, lo acompañamos también de acidófilos vía oral, un cambio de alimentación, de que no haya tantas harinas, porque la cándida sabemos que prolifera con los azúcares y por supuesto con las harinas blancas. Eso por ese lado. Y en cuanto a lo que usted preguntaba de, vamos a decirlo, las contraindicaciones del ozono, el doctor puede explicarle que básicamente hay dos que siempre puntualizamos, que son el favismo y porfavismo y hipertiroidismo. Los efectos, como comentaba la doctora Yusmari, adversos, cuando se administra pues, por vía subcutánea, si la dosis no está bien calculada, puede haber irritación de la piel, ¿verdad? Una sensación de quemazón, de ardor, porque acuérdense que él es lipolítico, él puede tener unas propiedades lipolíticas y si la dosis no está bien establecida, pues puede haber más sensación de molestia. Y otra cosa importante en el ozono es la parte respiratoria, el irritante para la mucosa respiratoria. O sea que más que todo el efecto tóxico es sobre quien manipula el ozono, la persona que lo coloca. Entonces hay que tener protección, mascarilla, el ambiente aireado, con extractores para que el ozono que está en el ambiente no dañe las vías respiratorias. Pero del que lo está administrando. Del que lo está administrando, no del paciente. No del paciente, porque el paciente se lo vamos a colocar vía rectal, vía sanguínea, lo podemos inyectar en articulaciones, lo podemos colocar vía subcutánea. O sea que sería cuando que lo va a colocar está preparando Exacto. ¿Y cuál es la dosis recomendada para eso? No, eso de las dosis son muy específicas para cada patología. Sí, o sea, ya es una clase específica de ozono. Fíjate, eso de la vía respiratoria tiene un porqué. En la vía respiratoria, en la mucosa respiratoria, no tenemos inmunoglobulina en una concentración que permita que las vellosidades respiratorias puedan responder para no ser dañadas por el ozono. ¿Ve? Lo contrario pasa a nivel intestinal. Ahí hay una alta concentración de vitamina A. ¿Qué es lo que hace el ozono cuando uno lo administra por vía rectal? Él se disuelve en los líquidos de la mucosa y por esa vía es absorbido. ¿Ve? Y no causa daño, ni proceso inflamatorio, ni irritativo al intestino. Se puede colocar hasta por vía vaginal, para problemas de vaginitis, problemas. Sí, a nivel ginecológico. Pero para esta patología se utilizaría autoinmunoterapia mayor, sistémico o rectal, en el caso de niños pequeños o en ancianos. Sí. La terapia con células madre, las células madre que se ha descrito científicamente que pueden utilizarse para problemas degenerativos son las células mesenquimales. Tenemos también las células embrionarias, pero esas están ahorita más en la parte de investigación, ¿no? Por su potencial teratogenismo que tienen, o sea, causar tumores, ¿no? Por ciertos genes que hay que, por ingeniería genética, ahorita están en proceso de manejar. Las células madres mesenquimales, que son las que vienen de la médula ósea, las que vienen de la grasa, son las que se utilizan para medicina regenerativa. ¿Okay? Si estamos en presencia de una patología degenerativa como la retinosis pigmentaria, pudiéramos tener algún efecto benéfico. Ahora, ojo, esto hay que aclararlo muy bien, ¿ves? Porque te viene el paciente pidiéndote célula madre, ¿qué pasa allí? Ahorita, la vía de administración de la célula madre, donde se ha comprobado su eficacia a nivel de la traumatología en la parte articular, lo que son el plasma rico en plaquetas,
o que se aplica a nivel local. Pero ¿cómo tú haces eso en el local? ¿Me entiendes? Eso tiene ahorita una fase de investigación y de desarrollo donde están buscando cuál es la mejor vía para administrar la célula madre y que te llegue allí. El doctor Martínez, pues, que es nuestro maestro, él tiene una gran experiencia, no en esta enfermedad, sino en diabético, donde él se dio cuenta que pacientes con diabetes, que él hacía su trasplante de célula madre, mejoraban de la retinopatía. Obviamente que por vía sanguínea, la célula madre llega a todas partes del cuerpo, ¿me entiendes? Pero también tenemos el otro detalle de que si tú tienes un proceso inflamatorio en algún órgano extraocular, la célula madre, por su propiedad de quimiotaxis, ella va a ir hacia donde esté mayor el proceso inflamatorio, te va a llegar menos al ojo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el paciente tenemos que prepararlo para hacerle el trasplante. ¿Qué significa? Hay que hacerle su perfil inmunológico, compensarlo si tiene alguna alteración hormonal, si tiene algún desbalance metabólico, compensarlo. De esa manera nosotros garantizamos que si le hacemos un trasplante vía hematógena, un gran porcentaje de esas células se van a ir directo al ojo y no a otro órgano, ¿me entiendes? Para que entonces tenga mejor efecto regenerativo allí. Otros estudios están utilizando colocar la célula madre a nivel subretiniano, ¿verdad? Es una cirugía que a mi juicio pues tiene sus riesgos. Yo que hago cirugía de retina, pues yo sé cómo es la cosa, y que puede causar también otros problemas en el ojo, crecimiento de membranas neovasculares, glaucomas, esas cosas. Eso todavía está en proceso de investigación. La electroestimulación la utilizan mucho en Cuba como parte del protocolo de tratamiento. Ellos hacen una estimulación con electricidad de baja frecuencia a nivel de la zona palpebral, cervical y plantar del paciente, y eso lo hacen en el protocolo, ¿no? El protocolo de ellos es hacerle la ozonoterapia, hacerle la electroestimulación y la cirugía. Ellos hacen una cirugía para estos casos. Los casos que tienen todavía buena pronóstico visual, que no tienen daño a nivel macular. Estadio 1. ¿Pero qué cirugía? Fíjate, es interesante, tú te pones a revisar eso, es interesante. Hay un doctor allá, investigador de más de 40 años en ese tema, que él ideó llevar las mismas células mesenquimales de la grasa orbitaria, ponerlas en el espacio subretiniano con un pedículo. Él hace una cirugía extraocular, yo no lo he visto, pero procedimentalmente me supongo cómo es el asunto. Hace una cirugía extraocular, hace un pedículo de grasa, lo coloca debajo del espacio subretiniano, ¿okay? Por fuera del ojo, sutura allí, y eso es para que se estimulen los mecanismos de angiogénesis, básicamente, y por allí todos los factores de crecimiento que tiene el tejido adiposo y las células madres que están allí. Mi hermana fue operada con ese sistema. Sí. Yo también. Bien. Sí. Eso evoluciona diferente. ¿Sabes, Zula, tú que conoces, estás más empapada de esto porque has cogido allá y ves. Eso hay que estudiarlo bien. Sí. Hay que ver las justificaciones, las Y ver publicaciones, después, posterior. Porque uno que está en esto, uno sabe lo que puede pasar en el ojo. Entonces uno lo hace como un poco extraño. Uno le da susto. Uno le da susto, uno sabe, ¿verdad? Eso hay que estudiarlo. Por eso es que quiero que la... Sí, esa sería una de las justificaciones. Muchas complicaciones. Hay Como el edema macular. El edema macular también se hizo presente en mi tía después, que no sabemos si fue por la operación o por el ozono, la primera técnica, que se le subió mucho la cantidad de ozono porque teníamos una situación particular ahí. Por ejemplo, la enfermera perdió el papel entre el consultorio del médico y la zona donde se iba a hacer la colocación del ozono, el tratamiento, y ella, según lo que ella recordaba, fue la que hizo la medicación. Entonces eso produjo una situación que no sabemos si... Eso nos obliga, doctor, a tener ese extremo cuidado. Yo siempre estoy insistiendo ahora que, bueno, me he dedicado a la difusión de esta información a nivel médico,
y muchos colegas me preguntan, Beatriz, ¿cuándo vas a empezar con la parte del personal paramédico? Porque muchas veces el médico está atendiendo en primera fase, está haciendo la evaluación del paciente y está dejando, ¿verdad?, que la terapia la realice pues su asistente o el enfermero, el paramédico. Entonces, de verdad, doctor, que en eso sí estoy muy puntual de que hay que tener muchísimo cuidado. Yo en los cursos, cuando comencé ya desde hace 3 años, había muchos colegas que me decían, ¿puedo enviar a mi enfermera? ¿Puedo enviar a mi asistente? No, doctor. Si usted viene con su asistente y con su enfermera, yo puedo aceptarla porque usted está al lado de ella, pero yo no puedo aceptarla a él solo. Entonces, muchas veces había debate en ese sentido y usted sabe, se lo voy a decir clarito, me lanzaban sus molestias, ¿verdad? Porque querían que yo abriera de esa forma. No puede ser, de este caso que ellos están contando tan supremamente importante. Y eso pues, el motivo pues de la presencia mía acá, con permiso del doctor que está dando su exposición, es abocarme a que la difusión de esta medicina, ¿verdad?, de la medicina regenerativa, sea bajo una estructura de una seriedad total, y que no puede haber todo el mundo por allí porque van a desacreditar una terapia que tiene tantos beneficios, doctor. Porque todo el mundo dice ya que el plasma lo usan en las peluquerías, eso tiene que ser los cosméticos, ¿cómo se llaman los que trabajan en cosmetología? Hay un caso muy importante, doctor, que posiblemente pues están cordialmente invitados para las jornadas que vamos a hacer ahora en Maracay el 19, 20, 21 y 22 de noviembre. Es un caso particular de una señora que yo quisiera, si está aquí ella en Venezuela, llevarla, y fue algo de lo que más o menos le comenté a usted, doctor, porque ella es de Ciudad Bolívar. Esta señora fue a realizarse con unas doctoras en Puerto La Cruz, usted sabe, el plasma facial y todo eso que ellas estaban aplicando. No tenía yo la idea de que esa señora, yo la conocía, que me había venido hacía unos cuantos años con sus hijas. Bueno, resulta que a esta señora le hicieron el plasma, yo más o menos le comenté el caso, y cuando estaban colocándoselo, subcutáneo, como dicen ellas, estaban haciendo plasma gel, esta señora experimenta un dolor agudo en el ojo izquierdo, donde ella le dice a la doctora, pero ¿qué me está haciendo? No aguanto el dolor. Mira, y sabes que la señora ha perdido la visión. Yo quiero que ese caso, doctor, usted como retirólogo, si esa señora está aquí en Venezuela para ese momento y ella tiene la apertura de que yo la lleve, como usted sabe que yo siempre llevo casos en estas clases. Eso no puede ser, claro. Ni siquiera el médico. No, y nosotros como ministerio tenemos la responsabilidad de reglamentar ese tipo de actividades porque no se puede. Entonces yo creo que hay que conformar una. Ya tenemos una línea, perdón, con el tema de las prótesis mamarias y todo eso, ya hay una línea de trabajo con eso. De los polímeros, recuerda. Así es. Y entonces tenemos que ingresar también ese tema para que se sepa. Ese tema es muy importante, doctor, porque yo digo que entonces, si yo voy a colocarme acá, que estoy haciendo ozonoterapia, yo tengo que tener aquí en esta demostración de mi propaganda, por decirlo así, que yo estoy acreditado como médico o que yo cumplí haciendo una evaluación teórica, que yo la aprobé y que hice una evaluación práctica que la aprobé, que eso me acredite. Y eso es una cosa que sí, de verdad, fuertemente parte de mi presencia acá, doctor, es esto, porque he visto que algunos colegas, ¿verdad?, vamos a suponer, traumatólogos, cirujanos de columna, bueno, dicen, pero si yo hago una intervención de columna invasiva, lo voy a saber yo hacer, lo he oído decir así, doctor, y han caído en contra mía porque yo le he dicho, doctor, usted no me puede decir eso. La ozonoterapia, dentro del área de traumatología, utilizamos la disminución o eliminación de las hernias discales con un procedimiento que se hace en quirófano, con un intensificador de imágenes, con una aguja especial que se va hasta el disco y se coloca allí el ozono, ¿sí?, la cantidad y la concentración adecuada y todos los demás elementos, pues que en este caso el doctor Martínez con su hijo, que es traumatólogo, lo
le colocan que es un antiinflamatorio, después se le coloca antibiótico. Ahora fíjese usted, en Puerto La Cruz ocurrió este caso reciente. Un traumatólogo conocido allá, que tiene más o menos 8 años haciendo ozonoterapia, que de alguna forma ha creído que es el cacique de la ozonoterapia y no cree que otros médicos en la capacidad del doctor de Almeida, de la doctora Josmarí y de otros médicos puedan realizarla, ¿verdad? Ocurre que hace este procedimiento en el consultorio con ojos no sé de qué, de rayo, porque por mucho que usted conozca la anatomía de la columna, ¿cómo le puedes tú llegar, doctor, al disco con una aguja de espinocán? Se contaminó el paciente, doctor. Estuvo 6 semanas en terapia, estuvo 6 semanas en terapia intensiva, y era una persona de la gobernación del estado Anzoátegui que fue a solicitar ese tratamiento con él porque no conocía de otros médicos. Entonces el asunto es que eso no puede quedar impune en el sentido de que el médico tiene que saber que tiene que pasar por un proceso de estudio y de certificación. Si no, doctor, yo lo digo aquí honestamente, se va a convertir que todo el mundo está realizando ozono, que abrirán y dirán todo el mundo hizo ozono. Es más, los que hagan ozono en Sinaloa, en México, ellos tienen que pasar por aquí, por Venezuela, por una revisión y una actualización de lo que se está haciendo, seriamente, presentar la evaluación teórica y la evaluación práctica. No entendí esa parte. ¿Los de México? No, porque es que ocurre esto. Hay, por ejemplo, a mí me llegan alumnos que me dicen, yo quiero hacer, doctora, PRP osteoarticular. Y yo le digo, pero usted ya hizo ozono básico avanzado. Y me dicen, sí, yo lo hice en México, u otros lo hicieron en Perú, o no sé qué. No, o sea, yo particularmente abro las jornadas, ¿verdad?, a todas las especialidades, pero ellos tienen que saber, doctor, que tiene que haber una acreditación, que la damos en Venezuela, desde un instituto serio, que si tiene el aval del Ministerio de Sanidad, si tiene aval de una universidad. Usted trabaja con un grupo que también escuché que se llama Edna Salinas. ¿Edna Salinas o algo? Esta, la doctora que trabaja con ozonoterapia. No. Ella la entrevistaron hace poco en... No la conozco, doctora. Es un giro, como le digo, muchos grupos. Yo pues aplaudo la integración de muchos médicos dentro de los beneficios que produce esta terapia, pero lo que sí es la parte en lo que estoy realmente firme es que de continuar tenemos que tener una sede que tiene unos avales y que obligatoriamente saca una certificación, ¿verdad? Bueno, todo eso no es mi competencia, no es la mía particular, pero la sugerencia es, primero, lo que mencionó el doctor Nixon Contreras, que es la evidencia científica. Claro. Si no hay una evidencia científica, no solo mundial, sino también en nuestro país, porque nosotros estamos tratando también de como un país soberano, crear nuestros propios criterios, ¿no? Claro. Entonces, si eso no está aprobado, evidentemente ese paso va a ser un impedimento para avanzar. Claro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso, ¿no? Traer toda la evidencia en el departamento del diseño, en el departamento de investigación y docencia tiene competencia en parte, la otra es Contraloría, Contraloría Sanitaria. Si se cumplen con todas las normativas de nuestro ministerio, carta abierta. Esto se los trae a título informativo. Esto es un chip que están implantando en Japón en pacientes con degeneración macular. Ese chip tiene un electrodo, eso está debajo de la retina. Esta es la retina, eso está por debajo. Tiene un electrodo que sale del ojo hacia un dispositivo que está delante de la córnea. Eso es lo que están llamando como visión artificial. Manda unos impulsos nerviosos. Pero eso, cuando uno ve cosas así, uno se queda así como que... Claro. No, y hay un venezolano, un colega nuestro que está trabajando con eso, el doctor Fernando Arevalo, que colocó uno. El tema es que tengo entendido que el problema es con los píxeles, ¿no? Se ve blanco y negro solo. Y que es solo blanco y negro. Sí, estuve leyendo sobre eso, pero es bien interesante. Eso va por ahí, ¿no? Ahora, yo que hago cirugía de retina, pues yo sé lo que significa tener una cosa debajo de la retina, un cuerpo extraño, uno no sabe
cuál va a ser la viabilidad de esto, ¿no? Sí, el primer paciente español ya, disculpen, el primer paciente español ya tiene retraso después de 6 meses de colocar el dispositivo y tuvo complicaciones oculares que se van a retirar el ojo. Entonces, en España no resultó, de hecho se ilegalizó ya otra vez el dispositivo. Bueno, mire, esto espero que no los haya abrumado con tantas cosas, ¿no? Es importante esto. Solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. ¿Qué significa eso? Que todavía ahora es que falta, ahora es que hay camino. Si esto se va a implantar, Dios quiera, aquí en nuestro país, pues tenemos las autoridades aquí al frente, ahora es que hay que trabajar, investigar, publicar, hacer reuniones, estudiar. Y otra cosa, unificar criterios. Yo creo que tenemos años en medicina regenerativa y que nos hemos dado cuenta nosotros que la medicina ha cambiado mucho su concepción. Esto ya tiene que irse manejando desde la parte educativa de los pregrados, desde la formación de los residentes en los posgrados. Porque estas cosas, uno no sabe nada de esto, sino por interés propio. Realmente, pues, nos quedamos... Yo les digo honestamente, mi formación netamente era quirúrgica, neta y absolutamente quirúrgica. Desde que yo estoy en esto, hace unos 4 o 5 años, he cambiado mi manera de ver, no solo la oftalmología, sino la medicina. Y de verdad que es algo fascinante, increíble. Eso es lo que tenía que decir. Doctor, una pequeña curiosidad que tengo yo. ¿Ha visto algún paciente con retinosis pigmentaria avanzado como lo tengo yo? Ya vamos a presentar. Sí, la doctora ahorita va a presentar un caso que tenemos. Ya, con el nervio óptico extremadamente sano, rojito, pues así, como decírselo, no sé cómo expresárselo, porque a mí hace 2 años me vio un oftalmólogo y se quedó impresionado porque dice que mi nervio óptico está muy sano, cuando yo tengo la retinosis pigmentaria bastante avanzada. Bueno, habría que ver eso es interesante, porque eso significa que esos ojos tienen vida. El nervio óptico es lo que lleva la información hasta el cerebro, ¿me entiendes? Y lo que la trae de regreso. Si su nervio óptico está bien, hay posibilidades de que usted pueda ver mejor. Bueno, me da una consulta. Por la edad, ¿no? Yo me noto también una consulta. Estuve leyendo sobre el tema y el tema de la apoptosis parece que uno pensaría que es ya paciente después de los 50, 60 años, resulta que ya a los 30 años ya se puede inicio y en niños proceso de la apoptosis. Entonces, bueno, es bien interesante, la verdad que los felicito, porque este es otro mundo, y un mundo que bueno que tenemos en Venezuela personas que están tienen una experticia. De verdad que hay que darle, mire, todos los criterios, la doctora Beatriz, que tiene años en esto, y como ella hay muchas otras personas, el doctor Martínez, nuestro maestro. ¿O ir al doctor Martínez? Sí, el doctor Carlos Braz. Dos casos renales urgentes. El doctor Carlos Braz, José González. Yo sé conocerlo. ¿Tú no conoces a José González Cisneros? Él es de la José González Cisneros sí, pero el doctor Martínez no. No, González Cisneros me dio clase. Sí, bueno, él está en la medicina regenerativa en esto. El doctor Carlos Braz. Maestro extraordinario. Es una extraordinaria. Sí, uno ve los resultados, se queda loco. Bueno, vamos si quieres, haga una galletica, una frutica y después antes de la doctora. Bueno, un pequeño break para ir al baño. Eso, al baño. Excelente.